En 1987, cuando la ciencia ficción ya se había convertido en un territorio casi sagrado para millones de espectadores, apareció una película que se atrevió a mirar ese universo con una sonrisa inteligente y una ironía afilada. Spaceballs, conocida en España como SOS. Hay un loco suelto en el espacio. No nació como una simple comedia, sino como una declaración de principios. Mel Brooks, con décadas de experiencia a sus espaldas, entendía que para parodiar algo de verdad había que conocerlo, respetarlo y, sobre todo, comprender por qué había conquistado al público. Por eso, Spaceballs no se limita a encadenar chistes, sino que disecciona con precisión quirúrgica los códigos de la ciencia ficción moderna. El origen del proyecto tiene mucho de provocación calculada. Brooks llevaba años recibiendo propuestas para parodiar Star Wars, pero se resistía. Sabía que no bastaba con imitar cascos, naves y espadas láser. Había que encontrar el punto exacto entre la burla y el homenaje. Cuando finalmente aceptó, lo hizo con una condición personal. La película no debía ser cruel con el género. Spaceballs se ríe, sí, pero lo hace desde el cariño, como alguien que se sabe parte de esa tradición cinematográfica. Uno de los detalles más reveladores es la relación indirecta entre Spaceballs y George Lucas. Lucas autorizó la parodia con una cláusula muy concreta: nada de merchandising. En un universo donde el negocio de los juguetes y productos derivados era casi tan importante como las películas, esa prohibición tenía un peso enorme. Brooks aceptó, y la convirtió en una de las bromas más recordadas del filme. Al mostrar merchandising ficticio dentro de la propia historia, la película no solo rompe la cuarta pared, sino que expone de forma elegante la comercialización excesiva del cine espectáculo. Vista hoy, esa escena parece casi profética. El personaje de Dark Helmet, interpretado por Rick Moranis, es otro ejemplo de cómo la película mezcla humor y análisis. Su casco desproporcionadamente grande no es solo un chiste visual. Es una exageración consciente del diseño intimidante de los villanos clásicos, llevándolo al absurdo para mostrar cómo, a veces, la iconografía del mal en el cine depende más de la apariencia que del contenido. Moranis, que venía de éxitos como Los cazafantasmas, construyó el personaje desde la inseguridad, algo poco habitual en los villanos espaciales. Esa fragilidad lo hace cómico, pero también sorprendentemente humano. Pocos saben que Spaceballs reutilizó elementos de producciones serias de ciencia ficción. Algunos decorados y maquetas procedían de películas dramáticas del género, ligeramente modificados. Esta decisión no fue solo económica. Brooks quería que el mundo de Spaceballs pareciera auténtico, reconocible, para que la parodia funcionara mejor. El contraste entre una estética épica y situaciones absurdas es clave para el humor de la película, y ese equilibrio no se logra por casualidad. La elección del reparto también fue estratégica. Bill Pullman, en el papel de Lone Star, no era aún una gran estrella. Su interpretación juega deliberadamente con la idea del héroe clásico, pero sin la solemnidad habitual. Lone Star es valiente, sí, pero también torpe, inseguro y a veces claramente superado por los acontecimientos. Esa construcción del héroe anticipa una tendencia que hoy es común, pero que en los años 80 resultaba novedosa: el protagonista imperfecto, más cercano al espectador. John Candy, como Barf, aporta algo más que alivio cómico. Su personaje es una parodia evidente del compañero leal, mitad criatura extraña, mitad amigo incondicional. Candy improvisó muchas de sus líneas, aportando una calidez que equilibra el tono satírico. Su presencia recuerda que Spaceballs no busca humillar a sus personajes, sino acompañarlos. Incluso en la broma hay afecto. Otro dato curioso es la forma en que la película juega con el tiempo narrativo y la autoconciencia. La famosa escena en la que los personajes ven la película dentro de la propia película no fue un simple capricho humorístico. Brooks estaba obsesionado con la idea de que el cine, en ese momento, ya era plenamente consciente de sí mismo. Spaceballs captura ese instante histórico en el que las películas empiezan a comentar su propia existencia, algo que hoy damos por hecho, pero que entonces resultaba rompedor. La banda sonora, aunque deliberadamente grandilocuente, también tiene su razón de ser. Imitar el tono épico de las grandes sagas espaciales era esencial para que el contraste funcionara. La música no se ríe de la historia.
La trata con una seriedad absoluta, y es precisamente esa seriedad la que hace que las situaciones absurdas resulten aún más efectivas. Es un recurso clásico del cine cómico, heredado del slapstick, aplicado aquí a la ciencia ficción. Spaceballs también refleja el estado de Hollywood en los años 80. Era una época en la que las secuelas, los universos extendidos y las franquicias empezaban a dominar la industria. Brooks, con su humor aparentemente ligero, lanza una advertencia. Cuando el espectáculo se toma demasiado en serio a sí mismo, se vuelve vulnerable a la parodia. Esa lectura convierte a la película en algo más que un producto de su tiempo. La transforma en un comentario cultural que sigue vigente. Quizá lo más sorprendente es que Spaceballs, a pesar de su tono irreverente, ha envejecido con dignidad. Muchas de sus bromas siguen funcionando porque no dependen de modas pasajeras, sino de estructuras narrativas profundas. Parodia arquetipos, no tendencias efímeras. Y ahí reside su fuerza, en su capacidad para hacernos reír mientras nos recuerda por qué amamos el cine de aventuras espaciales. En esta primera parte del viaje por Spaceballs ya se percibe que no estamos ante una comedia cualquiera. Estamos ante una obra que entiende el lenguaje del cine clásico y lo utiliza para dialogar con el presente. Una película que, entre risas, nos invita a mirar con perspectiva un género que marcó a toda una generación y que, gracias a este loco suelto en el espacio, aprendió también a reírse de sí mismo. A medida que Spaceballs avanza, queda claro que Mel Brooks no solo quería provocar carcajadas, sino dejar constancia de cómo funcionaba realmente el engranaje del cine de ciencia ficción en los años 80. Cada gag, por absurdo que parezca, tiene detrás una observación precisa. Un ejemplo revelador es la obsesión del villano por el aire. En la trama, el plan para robar el oxígeno de un planeta entero puede parecer una exageración ridícula, pero en realidad funciona como una sátira directa de los conflictos grandilocuentes del género. Brooks se preguntó, ¿qué pasaría si llevábamos la amenaza suprema a su forma más básica, la supervivencia misma? Hoy, en un mundo más consciente de los recursos y del medio ambiente, esta idea resuena de manera inesperada. El personaje de President Scrub, interpretado también por el propio Brooks, encarna otra capa de lectura. Scrub no es un líder imponente ni un estratega brillante. Es torpe, caprichoso y ridículamente incompetente. En los años 80, este tipo de retrato ya era una crítica velada al poder mal ejercido, pero con el paso del tiempo se ha convertido en una caricatura sorprendentemente reconocible. Brooks entendía que el verdadero peligro no siempre viene de figuras imponentes, sino de la mediocridad disfrazada de autoridad. Uno de los elementos más comentados de Spaceballs es su humor visual, y aquí hay un dato poco conocido. Muchos de los chistes más recordados surgieron directamente del rodaje, no del guión original. El famoso momento del peine gigante, por ejemplo, nació de una conversación informal sobre cómo representar de manera absurda la idea de una nave espacial gigantesca. Esa espontaneidad conecta con una tradición clásica de Hollywood, donde el set era un espacio vivo, abierto a la improvisación. Lejos de ser caótica, esta forma de trabajar requería una gran confianza entre director y actores. La relación entre Lone Star y la princesa Vespa también es más compleja de lo que parece a simple vista. Vespa, lejos de ser la típica damisela en apuros, es consciente de su papel dentro del relato y se rebela contra él. Su nombre, una referencia deliberadamente trivial, subraya la intención de Brooks de desmitificar incluso el romance épico. En una época en la que los personajes femeninos del cine de aventuras solían ser secundarios o decorativos, Vespa introduce una ironía que, vista hoy, anticipa debates posteriores sobre el rol de la mujer en el cine. Otro aspecto fascinante es la forma en que Spaceballs utiliza el silencio y el ritmo. No todo es diálogo rápido o chistes constantes. Brooks sabía que el humor necesita respiración. Hay pausas calculadas, miradas incómodas y silencios que amplifican el efecto cómico. Este control del tempo es herencia directa del cine clásico, donde la comedia se construía tanto con lo que se decía como con lo que se dejaba sin decir. La película también se permite bromear con el concepto de entrenamiento y destino. El uso de la fuerza transformada en la fuerza de Schwartz no es una simple burla fonética. Es una reflexión sobre cómo el cine convierte ideas abstractas en sistemas rígidos, casi burocráticos.
Brooks exagera ese proceso hasta el absurdo, mostrando entrenamientos express y poderes que se adquieren sin esfuerzo. El resultado es una crítica amable a la tendencia del género a simplificar procesos complejos para acelerar la narrativa. Detrás de cámaras, Spaceballs fue una producción más contenida de lo que aparenta. El presupuesto era modesto comparado con las grandes superproducciones que parodiaba. Esta limitación obligó al equipo a ser creativo. Muchos efectos prácticos se lograron con soluciones ingeniosas y tradicionales, evitando en la medida de lo posible técnicas costosas. Esa artesanía se percibe en pantalla y conecta con una forma de hacer cine que hoy se valora cada vez más frente al exceso digital. El humor autorreferencial alcanza uno de sus puntos más altos cuando la película se ríe de las secuelas y de la propia idea de franquicia. En un momento en que las continuaciones empezaban a multiplicarse, Spaceballs se adelanta al cansancio del público y lo convierte en material cómico. No se trata solo de una broma. Es un comentario lúcido sobre la industria, que ya entonces parecía atrapada en la repetición. Rick Moranis, por su parte, construye a Dark Helmet como un villano infantilizado. Sus rabietas y su dependencia constante de la aprobación ajena desmontan la imagen tradicional del antagonista todopoderoso. Esta elección actoral no fue casual. Brooks quería mostrar que, detrás de muchas figuras autoritarias del cine, se esconden inseguridades profundas. El resultado es un personaje que provoca risa, pero también una reflexión incómoda. Incluso el vestuario cumple una función narrativa. Los trajes exagerados, los cascos imposibles y los uniformes demasiado brillantes no solo parodian la estética espacial, sino que subrayan la artificialidad del poder. En Spaceballs, cuanto más imponente es el traje, más vacío suele ser el personaje. Es una inversión deliberada de los códigos visuales del género. Con el paso del tiempo, Spaceballs ha ganado una segunda vida gracias a su lectura metacinematográfica. Lo que en 1987 parecía un simple juego, hoy se percibe como una radiografía temprana del cine contemporáneo, obsesionado con mirarse a sí mismo. Brooks, con su humor clásico, entendió antes que muchos que el cine también podía ser objeto de análisis dentro de la propia ficción. Esta segunda parte del recorrido por Spaceballs revela que la película funciona en varios niveles simultáneos. Es comedia, sí, pero también es comentario cultural, reflexión industrial y homenaje al cine que la inspira. Bajo la superficie de sus chistes se esconde una mirada lúcida sobre cómo contamos historias y por qué seguimos volviendo a ellas. Y ahí, precisamente ahí, reside la razón por la que esta parodia sigue viva en la memoria colectiva, décadas después de su estreno. Cuando Spaceballs se estrenó, muchos espectadores rieron sin detenerse a pensar que la película estaba dialogando directamente con la historia del cine clásico. Mel Brooks, formado en una época en la que los géneros se respetaban incluso cuando se parodiaban, construyó su película como un espejo deformado de las grandes epopeyas espaciales, pero también como heredera directa de la comedia sofisticada de mediados del siglo XX. Hay en Spaceballs una estructura muy clara, casi académica, que recuerda a las screwball comedies de los años 40 y 50, donde el caos aparente escondía una maquinaria narrativa perfectamente engrasada. Uno de los aspectos menos comentados es cómo la película maneja el concepto de legado. En la ciencia ficción clásica, el héroe suele estar marcado por un linaje, una profecía o una misión trascendental. Spaceballs toma esa idea y la reduce a lo esencial, casi a lo absurdo. Lone Star descubre su origen de una manera trivial, sin ceremonia ni solemnidad, como si Brooks quisiera decirnos que la épica no siempre nace de grandes revelaciones, sino de decisiones humanas simples. Hoy, en un cine saturado de orígenes explicados hasta el último detalle, este enfoque resulta sorprendentemente fresco. La figura del maestro Yogurt es otro ejemplo de cómo la película trabaja con capas de significado. Interpretado también por Mel Brooks, Yogurt no es solo una caricatura evidente del sabio mentor. Es, en realidad, una parodia del propio papel del cineasta como guía del espectador. Yogurt enseña, pero también vende. Explica, pero comercializa.
Brooks se coloca a sí mismo en una posición incómoda, reconociendo que incluso quienes enseñan y orientan dentro del cine forman parte del mismo sistema que critican. Esta autocrítica, rara en una comedia, dota al personaje de una profundidad inesperada. Pocos recuerdan que Spaceballs fue recibida con escepticismo por parte de algunos críticos en su estreno. No todos entendieron que detrás del humor había una reflexión consciente sobre el agotamiento de ciertos modelos narrativos. En los años 80, el público todavía estaba dispuesto a aceptar fórmulas repetidas si venían acompañadas de espectáculo. Brooks, en cambio, parecía advertir que esa repetición tenía un límite. Hoy, cuando el debate sobre la fatiga de franquicias es constante, Spaceballs se percibe casi como una advertencia temprana. La construcción del humor verbal también merece atención. Muchos diálogos están escritos con una precisión que recuerda al teatro clásico. Los juegos de palabras no son improvisados ni accidentales. Están pensados para funcionar incluso sin referencias visuales. Esto explica por qué la película se sostiene tan bien en el recuerdo, incluso para quienes no la han revisitado recientemente. El lenguaje, trabajado con cuidado, permite que la comedia sobreviva al paso del tiempo. En el plano técnico, Spaceballs demuestra que cada secuencia tiene un principio, un desarrollo y un cierre claros. Incluso el caos está estructurado. Este respeto por el ritmo narrativo es una herencia directa del cine clásico, donde el montaje era invisible y siempre estaba al servicio de la historia. En Spaceballs, esa tradición se mantiene, aunque el resultado sea deliberadamente caótico. El paso de los años ha permitido valorar mejor el trabajo de los actores en registros poco habituales. Bill Pullman, por ejemplo, utiliza una contención que contrasta con el tono exagerado de otros personajes. Esa sobriedad ancla la película y evita que todo se convierta en una caricatura sin centro. De nuevo, Brooks equilibra extremos. Exageración y mesura conviven en un mismo plano. La música vuelve a jugar un papel esencial en esta parte del relato. Lejos de subrayar el chiste, lo ignora. La partitura se comporta como si estuviera en una tragedia épica. Esta disonancia es clave para el efecto emocional. El espectador no solo se ríe, también reconoce la grandeza de los códigos que están siendo parodiados. La música recuerda constantemente que el género merece respeto, incluso cuando se le da la vuelta. Spaceballs, vista con la perspectiva del tiempo, se revela como una obra profundamente consciente de su lugar en la historia del cine. No intenta reemplazar a las grandes sagas espaciales, sino dialogar con ellas. Les hace preguntas incómodas, se burla de sus excesos y al mismo tiempo celebra su impacto cultural. Esa ambivalencia es lo que le permite seguir vigente. En esta tercera parte del recorrido, la película se consolida como algo más que una comedia. Se convierte en un testimonio de una época en la que el cine aún podía reflexionar sobre sí mismo sin perder ligereza. Spaceballs no envejece porque no se apoya en modas, sino en estructuras narrativas que vienen de lejos. Y es precisamente ese respeto por el pasado lo que le permite hablar con claridad al presente, recordándonos que el cine, cuando se toma demasiado en serio, necesita a alguien que se atreva a reírse con inteligencia.
Con el desenlace de Spaceballs, Mel Brooks termina de cerrar un círculo que va mucho más allá de la parodia inmediata. La película no se limita a concluir una historia, sino que deja al espectador con la sensación de haber asistido a una reflexión completa sobre el cine, sus mitos y sus excesos. El clímax no busca espectacularidad gratuita, sino coherencia con todo lo que se ha planteado antes. Incluso el enfrentamiento final, tradicionalmente cargado de solemnidad en la ciencia ficción, se convierte aquí en una broma cuidadosamente medida, que funciona precisamente porque respeta la estructura clásica del duelo definitivo. Uno de los aspectos más reveladores del tramo final es cómo Spaceballs resuelve el conflicto sin grandilocuencia. No hay una victoria épica en el sentido tradicional, sino una resolución casi anticlimática que refuerza el mensaje central de la película. Brooks parece decirnos que muchas historias se inflan artificialmente, cuando en realidad podrían resolverse de forma más sencilla. Esta idea, aplicada hoy al cine contemporáneo, resulta sorprendentemente vigente en un panorama dominado por finales cada vez más exagerados. El destino de Dark Helmet es especialmente significativo. El villano no cae como un titán derrotado, sino como una figura ridícula, incapaz de sostener la imagen que intenta proyectar. Su derrota no es física, sino simbólica. Pierde autoridad, pierde control y queda reducido a lo que siempre fue, una caricatura. En términos cinematográficos, esto supone una ruptura con décadas de tradición donde el villano debía ser destruido para restaurar el orden. En Spaceballs, basta con desenmascararlo. El humor final también se apoya en la complicidad absoluta con el espectador. Brooks confía en que quien ha llegado hasta ese punto entiende las reglas del juego. Por eso se permite cerrar con guiños que no buscan la risa inmediata, sino la sonrisa reflexiva. Es el tipo de humor que madura con el tiempo, que se aprecia más cuando se revisita la película años después, con una mirada más reposada. Otro detalle poco comentado es cómo Spaceballs evita el sentimentalismo fácil. Aunque hay romance, amistad y redención, ninguno de estos elementos se presenta de forma empalagosa. Todo está filtrado por una ironía constante que no anula la emoción, sino que la mantiene a raya. Brooks entendía que el público adulto no necesita que se le subraye lo que debe sentir, basta con sugerirlo. El legado de Spaceballs se ha ido consolidando con los años de una manera curiosa. Durante mucho tiempo, fue considerada una comedia menor dentro de la filmografía de Mel Brooks. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha ganado reconocimiento precisamente por su lucidez. Muchas de las críticas que plantea sobre la industria, el marketing y la repetición de fórmulas se han intensificado en el cine actual. Lo que en 1987 parecía una exageración humorística, hoy se percibe casi como un diagnóstico certero. La ausencia deliberada de una secuela real también dice mucho sobre la filosofía de la película. Aunque se ha hablado de continuaciones durante décadas, Spaceballs permanece como una obra cerrada. No necesita expandirse ni reinventarse. Su fuerza reside en su condición de pieza única, de comentario puntual y preciso. En un contexto donde casi todo se convierte en franquicia, esta contención resulta casi revolucionaria. La recepción del público ha sido, con el tiempo, mucho más generosa que la de algunos críticos iniciales. Spaceballs se ha convertido en una película de culto, especialmente entre quienes vivieron el auge del cine de ciencia ficción clásico. Para ese público, la película no solo provoca risa, sino reconocimiento. Es un espejo amable que refleja recuerdos de salas de cine, de tardes de vídeo doméstico, de una forma de consumir historias que ya no existe del todo. Mel Brooks, al cerrar Spaceballs, deja claro que su intención nunca fue destruir el género, sino liberarlo. Liberarlo de la solemnidad excesiva, de la reverencia ciega, de la idea de que ciertas historias no pueden ser cuestionadas. Su cine, heredero directo del humor clásico, entiende la parodia como una forma elevada de crítica, no como burla superficial. Por eso Spaceballs envejece mejor que muchas producciones más ambiciosas. Vista hoy, la película funciona también como una cápsula del tiempo. Refleja un momento en el que el cine todavía confiaba en el ingenio, en el ritmo y en la inteligencia del espectador.
No había necesidad de explicar cada chiste, ni de subrayar cada referencia. Spaceballs asume que su público sabe, recuerda y conecta. Esa confianza es una de sus mayores virtudes. En el tramo final, cuando la historia se despide sin estridencias, queda una sensación clara. Spaceballs no quiere ser recordada solo por sus bromas, sino por su mirada. Una mirada que observa el cine desde dentro, con amor y con distancia crítica. Una mirada que invita a reír, pero también a pensar por qué ciertas historias nos afectan tanto. Así, Spaceballs se consolida como algo más que una parodia de Star Wars o de la ciencia ficción de su tiempo. Es un comentario cultural elegante, una lección de cómo el humor puede ser profundo sin perder ligereza. Y sobre todo, es un recordatorio de que el cine, incluso en sus versiones más grandilocuentes, necesita de vez en cuando a alguien que se atreva a pinchar el globo con inteligencia y respeto. Al final, cuando se apagan las luces y queda el recuerdo, Spaceballs permanece como una obra honesta. Una película que entiende el pasado, dialoga con su presente y sin pretenderlo habla también al futuro. Y quizás ahí radique su mayor logro. Seguir siendo relevante, divertida y sorprendente, décadas después, demostrando que incluso en el espacio más lejano, el mejor motor del cine sigue siendo una buena historia contada con humor y verdad.